Bienvenido de vuelta, chicos, chicas, insomnes, exos humanos, guardianes de todas las edades. Yo soy Alfonso y el video de hoy es extremadamente interesante porque dentro de esta guía completa de daño que he estado haciendo últimamente, en medio de todo esto, ha habido un cambio enorme en el meta actual de Destiny 2, ya que era bien sabido que en el top de daño de en casi cualquier actividad de endgame eran los lanzacohetes, entre ellos en especial el famosísimo Depredador Máximo, siendo el favorito de muchos porque en sí era un lanzacohetes que se volvió bastante popular debido a que hacía mucho daño y que llegó a ser crafteable con la nueva actualización de la raid de Último Deseo, repito, permitiéndote craftear a tu gusto este lanzacohete. Y en sí teníamos otras opciones bastante buenas que en sí no eran crafteables, como el lanzacohetes de arco que te daba Zavala en la torre. Y en sí el primer lugar, el mejor lanzacohetes en sí sería el de la raid de Espectros de las Profundidades, que te permitía disparar como 5 cohetes seguidos con las perks correctas y las habilidades correctas, siendo en sí una de las armas de leyenda que más hacían daño en el juego. Es más, con este lanzacohetes, incluso una sola persona podía quitarle casi la mitad de la vida a Nezarec. Todo esto antes de esta poderosísima actualización de los lanzagranadas. Aún así, muchísimo antes de esta reciente actualización, los lanzagranadas ya habían tenido sus momentos de brillo en diferentes partidas, tipo un guardián solo contra Nezarec, haciendo una cantidad realmente buena de daño. Pero en sí, con esta reciente actualización, esto se ha llevado literalmente a otro nivel que muchos han dicho que ha cambiado el juego por completo. Cambios que en sí van desde nerfeos a diferentes perks super populares en las actividades de endgame, como la famosísima Traer y Cambiar. En sí eran las perks que más daño hacían en el juego, que se redujo de un 35 a un 30%, pero no es todo malo porque también hubieron buffos actuales, como el de por ejemplo incrementar tus reservas de munición de los lanzagranadas de precisión, pero en sí al incrementar las municiones de tus lanzagranadas, con esto te penalizarían con menos de un 10 a menos un 5%. Y es que en sí ahora los lanzagranadas de alto impacto causarían más daño de espiga y menos daños de impacto, pero lo raro es que al final aproximadamente tendrían el mismo daño total hacia jefes, por lo que si escuchas esto último sin duda que suena bastante extraño. Y es que en teoría este cambio debería de hacerlos más efectivos contra grupos de enemigos, o sea, serían mejores para limpiar, o cuando reciben daño por área en un objetivo que casi falla, por lo que si todos estos cambios anteriores afectaron tanto a los lanzacohetes como a los lanzagranadas e incluso las armas exóticas como el de la Cantadora de la Muerte, el Galarjón. Y verdad, en sí estos cambios tan significativos como el de que las reservas de munición de tus lanzagranadas aumentaran de un mínimo de 6 a un máximo de 10, dependiendo de lanzagranadas, claro, y los cambios de las granadas de picos que fueron nerfeadas de un 8 a un 3%, y en sí su impacto fue súper nerfeado de un 50 a un 12.5, pero también aumentaron su radio de daño. Repito, todos estos cambios suenan bastante extraños, pero no te preocupes que aquí te explicaré todo de la manera más sencilla y sabrás cuáles son de las mejores maneras para optimizar tu DPS de una manera más desmenuzada, y sobre todo cuáles son las mejores armas y perks para causar un DPS total. Así que quédate hasta el final del video para que puedas entender todo paso a paso y que puedas aprender a hacer locuras como esta. Antes de ir con los lanzacohetes, empezaremos con los polémicos lanzagranadas, y en su mayoría lo que debes de saber es que este aumento de municiones dependen exclusivamente de lanzagranadas que estés ocupando. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el lanzagranadas de la Raíz de las Pesadillas, que tuvo un aumento de hasta 12 reservas en comparación de los lanzagranadas como el lanzagranadas de Osiris, y en sí es de un armazón adaptativo que incrementaron sus reservas más 10. Estamos hablando de un máximo entre 35 y 29 granadas, como lo estás viendo en tu pantalla. Ahora, esto si lo comparamos con, por ejemplo, el lanzagranadas de Neomuna, en sí solamente tuvo un aumento de más 8, o sea un más 27 en total. En sí este tipo de lanzagranadas como este lanzagranadas de Neomuna, que es de Stasis, sería más para limpieza que para DPS, por lo que el cambio que tuvieron este tipo de lanzagranadas fue el aumentarse su radio de explosión hasta el de un 40%, una diferencia visual bastante clara, pero repito, esto a costa de otros beneficios. Y esto no solamente le pasó a lanzagranadas de Neomuna, sino que también los nuevos lanzagranadas que introdujeron en sí cuentan con el mismo tipo de armazón como el nuevo lanzagranadas
granadas de los juegos de los guardianes, tomando este rol de más de limpieza, así que en sí no te lo recomendaría mucho en cuanto a tu DPS, pero que sí en teoría sí te pueden ayudar para tu DPS, como estás viendo en pantalla, pero no es broma cuando te digo que hay muchas, pero muchas mejores opciones. Además toma en cuenta que en sí no todos los jefes en el juego se quedan en el suelo y que muchas veces se están moviendo como locos alrededor del mapa, además de que por alguna razón este tipo de lanzagranadas, al igual que Poe, sus verdaderos enemigos son las escaleras. Que sí está bien, puedes eliminar a medio mundo con ellos, con este tipo de armazones, haciendo un daño bestial y reacciones en cadena, pero no son de las mejores opciones en cuanto a tu DPS. Aún así entraron dentro de estos cambios. Bueno, es bastante obvio que los lanzagranadas exóticos también fueron afectados, lanzagranadas tipo anarquía y parásito, pasando de un 19 y 9 hasta un 28 y 17, lo cual es un cambio masivo que benefició tanto para tu limpieza como para el total de tu DPS. Y lo que estoy tratando de decir es que con esta nueva actualización se abrió por completo un nuevo abanico de posibilidades, especialmente para las rotaciones de daño, como por ejemplo el cazador solar con el tiro celestial y el francotirador de supremacía, como estás viendo en pantalla, haciéndolo muy viable para jefes tipo Morget o incluso Oryx. Es más, de hecho con esta estrategia de lanzagranadas y este tipo de rotaciones, por primera vez en el mundo hicieron a Oryx de una sola bomba. Siendo una de las opciones más fuertes en cuanto a daño en el juego. Lo que sí, los lanzagranadas en teoría fueron bufeados y hubieron un montón de cambios, pero tus combinaciones y rotaciones de daño es lo que verdaderamente importa. Aunque aún así, bueno, por ejemplo, el lanzagranadas de las pruebas de Osiris realmente ya había brillado mucho antes de este cambio. Es que esta arma literalmente está en el top para tu DPS, ya que cuenta con perks increíbles como el de atraer y cambiar, asesino codicioso. Lo único malo es que en sí lo obtienes en las pruebas de Osiris y puede ser un verdadero reto para muchos obtenerlo, lo que hace que el lanzagranadas de la raíz de las pesadillas sea una de las mejores opciones para el contenido de endgame, o el lanzagranadas de la temporada de la resistencia, ya que cuentas con la libertad de que es crafteable. Pero todo esto en sí, que perks usar, ya que sí, la comunidad está emocionada y perdió el control por todo este cambio en el meta, pero que si se supone que al final en teoría nerfearon las granadas de picos que antes te daban un 50% de impacto y fueron nerfeados a un 12% de impacto, entonces si en teoría fue un nerfeo, ¿por qué está emocionada la comunidad? Pues bien, aquí es donde entra lo complejo de todo esto, y el de saber qué otras opciones tienes para elegir. En parte de esta actualización aumentaron el 10% de daño por impacto y aumentaron un 5% de daño por detonación, lo que en teoría, si hacemos números, si antes el lanzagranadas de la raíz de las pesadillas se daba un daño por tiro de 45,000, después de la actualización fue reducida a un 44,000 en total, o sea que en teoría solamente fue nerfeado por un 3% de daño total, pero toma en cuenta que aumentaron las reservas de tus municiones, por lo que al final en una gráfica harías más daño. Y lo que buscas en unas lanzagranadas para hacer más daño es, bueno, obviamente tener un DPS más rápido, un radio pequeño y que dispares constantemente sin la necesidad de recargar. Bueno, para no entrar en tantos números de matemáticas, puedes conseguir en tus diferentes lanzagranadas diferentes tipos de granadas, como las granadas de proximidad, que reducirían el radio de tus granadas por mucho, en unos menos 20 puntos, pero lo malo de las granadas de proximidad, tienes que estar más cerca de los enemigos, además de que el DPS total no es tan bueno, por lo que existen otro tipo de alternativas, como las carcasas de aleación, que te dan una velocidad de recarga de un más 30, aunque en lo personal no te recomendaría mucho este tipo de granadas, ya que en sí con la actualización del aumento de municiones y con otras perks como la de asesino codicioso, realmente no le puedes sacar mucho provecho. En cambio, con el tambor aumentado, sí podrías decir que sí incrementa 2 de tus municiones y reduce menos 20 puntos a tu velocidad de recarga, teniendo un máximo de hasta 24 en tu cargador, que en teoría puede sonar bien, pero desafortunadamente el añadir reservas adicionales en el escenario perfecto, si tu lanzagranadas por ejemplo hacía 1.500.000 de daño, su daño total se reduciría a 1.490.000, por lo que sí en teoría no podría sonar mucho, pero recuerda que lo que estamos buscando aquí es tener la mayor cantidad de DPS, y bueno, realmente nunca sabes cómo es que estos pequeños detalles te pueden salvar una partida. Otra perk disponible es la artillería altamente explosiva, y en sí es muy mala, porque en sí te da cosas como velocidad a costa de tu munición, y recordemos que no estamos buscando eso. Las rondas de alta velocidad solamente te dan eso, velocidad de recarga, y que tus granadas se lancen más rápido. En teoría las puedes utilizar más para limpiar, pero también tenemos las mini frags, que dan como aumentos combinados, como una granada adicional a tu cargador y más 10 de velocidad de recarga, pero en general estos cambios son bastante mínimos, si tomamos en cuenta que puedes poner en otras columnas perks increíbles y bastante rotas como las de asesino codicioso. La última opción para tus perks son las granadas pegajosas, que sí, a ver, son divertidas, pero no ofrecen un mayor beneficio además de adherirse a las paredes. Así que después de todo esto, las granadas de pico aún se siguen quedando con el máximo valor de DPS, incluso después de que
que hayas visto todos estos cambios y nerfeos y bufeos en los lanzagranadas, por lo que sí tienes otras opciones, pero las granadas de picos siguen teniendo uno de los mayores DPS en el juego, junto con el lanzagranadas de Osiris e incluso con el atraer y cambiar, con un máximo de hasta 21 balas en el cargador, haciendo que tu primera granada activa con la perk de atraer y cambiar, luego te quedarían unas 20 más y básicamente utilizarías perfectamente esta ventana de tiempo de 10 segundos, incluyendo que puedes agregar otros buffos y debilitamientos hacia tu enemigo para así obtener más daño. Del último lanzagranadas que quería hablar es Anarquía. Bueno, si has hecho alguna mazmorra en solitario para así obtener tus recompensas exclusivas como emblemas y títulos, generalmente para hacer daño llevas contigo un lanzacohetes, pero oye, recuerda que estás solo y que no hay nadie que buffee tu lanzacohetes, ya que si viste mi video anterior sobre buffos y debuffos, que te dejaré acá abajo en la descripción, exóticos como el de la máscara de Bagrix buffean tus armas de arco cuando esquivas, haciendo que por ejemplo si tu lanzacohetes es el depredador máximo genera un daño de 116.000, tu anarquía literalmente genera el doble de eso, y toma en cuenta que estamos hablando de uno de 7 cohetes y un solo tiro de anarquía de 19, haciendo que tu economía de munición sea mucho pero mucho más saludable, en especial si eres un jugador solitario. Así que con la máscara de Bagrix literalmente puedes incrementar hasta medio millón de daño con la anarquía, dándonos un total de que el depredador máximo, por ejemplo con todas sus municiones, hace un daño de 800.000 y con la anarquía literalmente puede llegar hasta más de 3.500.000. Ahora sé que estarás pensando, bueno, todo el mundo vamos a utilizar la anarquía y la máscara de Bagrix, pero realmente no es tan así, porque en sí tienes diferentes opciones y diferentes rotaciones de daño que en sí requieren más habilidades, como por ejemplo el de anarquía y 2 escopetas, y bueno, también poniendo en la mesa combinando estas rotaciones de daño con el parásito, además de diferentes supers que hacen un montón de daño como la de las cuerdas del hechicero o las del cazador solar, e incluso algunas del titán, por lo que en sí tu DPS se puede ir por las nubes, pero realmente no tienes a todos los jefes tan cerca o no son tan estáticos. Aún así tómalo en cuenta para diferentes escenarios, esto en sí sería de lo más óptimo, en especial si eres un jugador solitario. Pero oye, aún falta de que hablemos de la competencia de los lanzagranadas, los lanzacohetes, y sobre todo hablar sobre las diferentes rotaciones y builds en específico, junto con las composiciones en equipo, cosas que iremos viendo más adelante, pero bueno, yo lo iré dejando por aquí para no hacer el video más largo, así que si quieres seguir recibiendo este tipo de videos sobre todo el meta y cosas a más profundidad, sobre el contenido de Endgame y el lore de Destiny 2, no olvides dejar tu like para que te sigan llegando este tipo de videos.